Buenas, buenas. Bueno, continuando con nuestra tercera antología de Harley Quinn, vamos a continuar con la novela de Se necesita un hombre. Pero vamos a ver, Se necesita un hombre. Su autor es Reg Stout. Antes de continuar con la novela, la parte 2, vamos a ver quién es este personaje de Reg Stout. Se dice que Reg Stout nació el 1 de diciembre de 1886 y falleció el 27 de octubre de 1975. Se dice que fue un escritor estadounidense, principalmente reconocido por ser el creador del famoso detective ficticio Nero Wolfe, descrito por el crítico Willie Guppy como el Falstaff de los detectives. Dice, el asistente de Wolfe, Archie Goodwin, relató los casos del genio detective desde 1934 hasta 1975. Dice, las historias de Nero Wolfe fueron nominadas como mejor serie de misterio del siglo en Bouchecon 2000, la mayor convención de libros de misterio del mundo, y Reg Stout, o sea, su autor, fue nominado como el mejor escritor de misterio del siglo. Bueno, su personaje, Nero Wolfe, dice, Reg Stout publicó la primera novela donde aparecería Nero Wolfe en el año de 1934, y por aquel entonces la figura de un detective amateur que resolvía problemas sirviéndose de su cerebro estaba muy usada. Pero Stout presentó en la obra Fer de Lance a un detective extraño y original. Se trataba de una persona obesa, tacaña y malhumorada, fanática de la cerveza y de las orquídeas de altísimo valor. Wolfe apenas se podía mover debido a su inmenso aspecto, y esto ofrecía un punto nunca visto en la historia de los detectives del policial clásico. Establecido como detective profesional, Nero Wolfe utilizaba los servicios de su colaborador Archie Goodwin, quien relata sus historias, para que hiciera la parte activa del problema, mientras él, en su casa y sin moverse, se encargaba de la pasiva. A pesar de sus efectos físicos, Nero era un hombre genial y extremadamente erudito, aunque bastante tacaño con el dinero. Raramente salía de su departamento y su trabajo en un caso consistía en recibir a sus clientes y luego enviar a Goodwin a recabar pistas con las cuales él reconstruía el caso en la intimidad de su departamento. Se cuenta que para diseñar tal personaje, Stout se inspiró en el crítico teatral Alexander Woollcott, aunque Stout lo negó. Nero Wolfe pesa cerca de 150 kilos, bebe más de 10 litros de cerveza por día, sin que esto le produzca ningún síntoma de ebriedad, y cultiva su pasión por coleccionar orquídeas de incalculable valor. Es una persona terca y malhumorada que vive ayudado por su eficiente colaborador Archie Goodwin, su cocinero Fritz y un jardinero. No acostumbra a moverse de su casa y tiene horarios muy limitados para recibir clientes. Sus métodos son estrictos, primarios e incluso algunas veces ilegales, o estorban a la policía, mientras Archie y Saul Panzer, su otro ayudante en casos policiales, buscan pistas. Wolfe se dedica a pensar en medio de abundantes banquetes y vasos de cerveza. Tiene un control excesivo sobre el dinero y sus horarios como detective profesional son elevados. No toma ningún caso gratis, así esté rodeado del más absoluto misterio.
Es un hombre que considera su profesión únicamente como un trabajo. No se conoce ningún dato familiar ni amoroso de Wolf, salvo que en el libro sobre mi cadáver aparece una muchacha que dice ser su hija. Sin embargo, Wolf, lejos de enternecerse, es duro e inflexible con todos. Vive en la calle 35, oeste de Nueva York. Rara vez se lo ha visto salir de su aposento, aunque en novelas como Demasiados cocineros o Muerte de un venariante sobrepasa sus costumbres y viaja hacia otros lugares. Bueno, este es Red Stout, que creó el personaje de Nero Wolfe. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra novela de Se necesita un hombre. Bueno, continuamos. Dice: mientras hacía mis preparativos para acostarme, me puse a pensar en que si yo fuese a matar a Nero Wolfe, ¿cómo podría utilizar a un individuo contratado sobre la base de $100 diarios y que era un duplicado de aquel en cuanto al físico? Los dos planes que elaboré no me parecieron muy satisfactorios, y el tercero que se me ocurrió cuando ponía la cabeza en la almohada fue peor todavía. En vista de ello, empujé el interruptor de mi sistema nervioso y mis músculos cansados se distendieron. En el curso de la mañana siguiente terminé con las conferencias y partí para Nueva York. Al llegar a la casa de Wolfe en la calle 35, un poco antes de las 11, oprimí 3 veces el botón del timbre, como acostumbraba hacerlo. Inmediatamente se oyeron pasos que se acercaban. Se entreabrió la cortina y vi a Fritz, que me miraba a través del cristal de la puerta. Tranquilizado, me franqueó la entrada. Vi que Wolfe se hallaba en su despacho, porque estaba abierta la puerta que conducía a y el interior se encontraba iluminado. Recorrí deprisa el pasillo y entré en el aposento. Soy un empecé diciendo, pero me detuve. El sillón de Wolfe, detrás de su escritorio, sillón personal que bajo ninguna circunstancia podía ser ocupado por alguien más, contenía una masa, proporcionada a su amplitud, de forma relativamente humana. En otras palabras, se encontraba ahí sentado un hombre gordo y grande, pero que no era Nero Wolfe. Jamás lo había visto antes. Fritz, que se había quedado atrás echando el cerrojo en la puerta, llegó por mi espalda, hablando algo. El ocupante del sillón permaneció inmóvil y silencioso, mirándome fijamente. En eso llegó Fritz a mi lado y me dijo que Wolfe se hallaba en sus habitaciones del piso superior. El ejemplar del sillón habló con áspero croar de rana. Me imagino que has de ser Godwin. Archie Godwin, dime, ¿tuviste un buen viaje? Me quedé mirándolo. Por un lado, hubiera querido encontrarme todavía en el Pentágono, y por otro, me alegraba de haber regresado pronto. Fritz, tráeme otro highball, ordenó el hombre. Está bien, señor, repuso Fritz. Con que, dime, ¿tuviste un buen viaje, Archie?, repitió, dirigiéndose a mí. Esto me colmó el plato. Salí de la habitación sin pronunciar palabra y trepé corriendo la escalera hasta llegar ante la puerta de Wolfe. Después de llamar en ella, anuncié en voz alta: «Soy Archie». Oí que Wolfe me invitaba a entrar.
Se hallaba en un sillón número 2, leyendo un libro bajo la luz de la lámpara. Su atuendo era normal y nada en su aspecto denotaba que pudiera haber perdido el juicio. No tenía yo la menor intención de proporcionarle el gusto de sonreír burlonamente, disfrutando al mismo tiempo del crepitante fuego de la chimenea. Bueno, le dije con displicencia, ya regresé. Si tiene usted sueño, mañana hablaremos. No tengo sueño, respondió cerrando el libro y dejando un dedo metido entre las páginas para no perder la página de su lectura. ¿Siempre irás a ultramar? Usted sabe bien que no, le dije, sentándome, pero eso lo discutiremos en alguna ocasión futura, cuando yo ya no esté en el ejército. No sabe el gusto que siento de verlo, vivito y coleando. En Washington el ambiente es de lo más interesante. Todo el mundo está alerta y trabajando. Al subir aquí, ¿pasás antes por mi despacho? Sí, de modo que fue usted quien mandó publicar el anuncio en Star. Vamos a ver, ¿cómo le paga el salario? Diariamente, ya tomó en cuenta las deducciones que hay que hacer por concepto de impuestos y de seguro social. Al llegar me senté en mi escritorio para empezar a reportarle el resultado del viaje, cuando me di cuenta de que no era usted. Esto ocurrió porque le dijo a Fritz que le llevara un highball, y sé que a usted los detesta. Fue deducción simple y pura. Eso me trae a la memoria cuando llegó de Yugoslavia su hija. Archie, cállate. Walt puso a un lado el libro y se arrellanó en el sillón, dando los gruñidos de costumbre. Al quedar establecido el nuevo equilibrio, dijo: en uno de los cajones de tu escritorio encontrarás un pliego de papel con datos acerca de él. Es arquitecto retirado, de nombre H.E. Hackett, y no está en buenas condiciones económicas. Un donadie, con los modales de un cerdo. Lo seleccioné entre todos los que acudieron en respuesta al anuncio, debido a que su constitución y estructura eran los más adecuados, y porque además es lo suficientemente asno como para arriesgar su vida por $100 diarios. Pues quiero advertirle que si me sigue diciendo Archie, el riesgo que corre aumentará. Pero hombre, dijo Wolf, amenazándome con un dedo, ¿crees tú que el saber que ese señor se encuentra sentado en mi sillón arriesgando su vida es una cosa agradable para mí? Mañana mismo puede estar muerto. Desde luego, yo ya se lo advertí. Hoy en la tarde fue al establecimiento del señor Dixon en taxi para ver las orquídeas y trajo muy ostensiblemente 2 conmigo. Mañana por la tarde lo llevarás en coche a cualquier parte y regresarás con él, volviendo a hacer lo mismo en la noche, vestido con ropa de calle, con mi sombrero puesto y mi bastón en su mano. Engañará a todo mundo menos a ti. Está bien, pero ¿por qué no mejor se concretaba usted a permanecer encerrado en casa? De todos modos, así lo está haciendo, y además permanecer alerta con quienes entren hasta que el avechucho que mató a Jensen se ha capturado. «Va», exclamó mirándome con fijeza. «¿Quién lo va a capturar? ¿El señor Kramer?
¿Qué te imaginas que pueda estar haciendo ahora ese señor? Pues el mayor Jensen, hijo del difunto, al regresar de Europa se enteró de que su padre había entablado una demanda de divorcio para separarse de su madre. Hijo y padre discutieron airadamente, lo cual no es cosa rara. Resulta que el señor Kramer tiene dedicados 100 hombres a reunir pruebas de que el mayor Jensen asesinó a su padre. Una estupidez intolerable. ¿Qué motivo podría tener el mayor para matarme a mí? Pues, y mis cejas subieron. Yo no enviaría esa sospecha tan pronto al canasto de la basura. ¿Qué tal si el mayor le envió a usted también el anónimo para que la reacción que se suscitara fuese precisamente la misma que ha tenido usted? Wolf hizo un movimiento negativo con la cabeza. No pudo haberlo hecho, a menos que fuese un tonto de nacimiento, pues no era difícil darse cuenta que enviarme el anónimo era una cosa que no le ayudaría en nada, ya que tendrá que cumplir la amenaza en él contenida, y hasta la fecha no lo ha efectuado, y dudo que ni siquiera lo intente. El general Fife revisó sus antecedentes para comunicármelos. No cabe la menor duda que el señor Kramer está perdiendo inútilmente también su tiempo, la energía de sus hombres y el dinero del pueblo de Nueva York. Por otra parte, estoy inutilizado. Los hombres que colaboran conmigo y en los que tenía confianza se hallan en la guerra. Tú andas de un lado para otro, pensando solo en ti mismo, abandonándome a mi suerte. Estoy recluido en esta habitación, atenido a mis propios arbitrios, mientras un maniático vengativo sediento de sangre se apresta a matarme. Era ostensible su deseo de acumular quejas, pero yo lo conocía suficientemente para no interferir con alguna observación escéptica en esos arranques sentimentales que tenía en ocasiones. Por otro lado, tampoco estaba dispuesto a suscribir con mi firma un testimonio de que todas esas quejas fuesen exageradas. Por lo tanto, me concreté a preguntarle: ¿y qué hay con respecto al capitán Roth? ¿Lo trajeron aquí? Ayer estuvo en esta casa. Desde hace más de un mes se halla en esa prisión, y debido a tal circunstancia no pueden atribuírsele el crimen y las amenazas. Afirma que la señorita Gare no se ha comunicado con él desde hace 6 semanas o más. Su madre es profesora en una escuela de Danforth, Ohio. Esto ha sido confirmado por Kramer. En cuanto a su padre, que poseía una gasolinera en Danforth, se separó de ellos hace 10 años. Ahora trabaja en una fábrica de Oklahoma. Tanto la madre como el hijo no quieren extenderse mucho acerca de él. No tiene hermanas ni hermanos. Según el capitán Roth, no existe en el mundo que fuese capaz de arriesgarse a efectuar un viaje en el ferrocarril subterráneo para vengarlo, y menos cometer un asesinato por el mismo motivo. No es difícil que lo que dice sea la verdad. Tonterías. Entre el señor Jensen y yo no existía ninguna otra relación que la del caso Roth. Le he pedido al general Fife que conserve aquí en Nueva York al capitán y que solicite de las autoridades de la prisión
que le envíen sus objetos personales si es que tiene algunos. No cabe duda que cuando se le mete a usted una idea en la cabeza, no lo creas. Mis reacciones obedecen simplemente a estímulos. En el caso que nos ocupa, yo estoy reaccionando en la única forma que se me presente viable. La persona que mató a Jansen y a Doyle es audaz hasta la temeridad. No sería difícil que se vea tentado a seguir de frente con sus planes. Después de esto me fui a mi cuarto. El gong de alarma era un artefacto colocado debajo de mi cama. Cuando me retiraba a descansar por las noches, conectaba un interruptor y entonces si alguien se acercaba por el pasillo hasta unos 3 metros de la puerta de Wolf, el gong empezaba a sonar. Se instaló a raíz de que Wolf fue apuñalado años atrás. El aparato jamás había sonado, salvo cuando lo probamos al estrenarlo, pero como quiera, yo nunca olvidaba conectar el interruptor, porque si Wolf llegaba a caminar en la noche por el pasillo y no oía que sonaba el gong, ya teníamos para rato. Esa noche, con un forastero en casa, me sentía contento de la existencia del aparato. A la mañana siguiente, después de desayunar, pasé 1 hora con Wolf en sus salones de plantas en la azotea. Hablamos de los detalles. Jane Gears se estaba convirtiendo en un problema. Ahora me daba cuenta de por qué Wolf se había rehusado a recibirla el miércoles. Después de enviarme en su busca, concibió el plan de contratar a un doble y no quería que ella conociera antes al verdadero Nero Wolf, porque de ser así, se dificultaría más que aceptara como verdadera la identidad del sustituto y cooperara con él. Llamó varias veces por teléfono, insistiendo en verlo, y hasta había ido a la casa el viernes por la mañana, discutiendo con Fritz durante 5 minutos por la rendija de 3 centímetros que permitía el cerrojo de cadena al abrir la puerta de entrada. Ahora ya tenía Wolf preparado uno de sus elaborados acertijos de costumbre. Se trataba de que yo me comunicara con ella diciéndole que fuera a ver a Wolf a las 6. Al llegar, la introduciría yo con Hackett. Wolf prepararía a este para la entrevista. No pude evitar mostrarme escéptico. Eso le dará una oportunidad para matar a Hackett, aclaró Wolf. Si conmigo presente para ordenarle cuánto debería suspender el fuego, no, gruñí. Reconozco que es una cosa difícil que suceda, pero como quiera tendré la oportunidad de verla y oírla porque atisbaré desde el agujero. De modo que esa era la idea básica. Él estaría en el pasadizo, una especie de celdilla situada al término de la cocina, y desde la cual se dominaba el despacho valiéndose de un agujero hecho en la pared. Esta abertura estaba disimulada en un lado de la oficina por un cuadro que era transparente en un solo sentido. A Wolf le encantaba hallar pretextos para demostrar su utilidad. El mayor Jansen había llamado por teléfono en una sola ocasión y se le informó que Wolf
Tenía un compromiso. Aparentemente no era tan insistente como Jane. Cuando entré momentos después en la oficina, ya se encontraba Jacket sentado en el sillón de golf, comiendo galletas y ensuciando con las migajas el escritorio. Utilizando mi teléfono, llamé a Jane Greer. «Habla Archie», le dije como saludo. «¿Archie qué?», me contestó con aspereza. «Vamos, vamos, no te hemos echado a la policía encima, ¿verdad? Nero Gold quiere hablar contigo». «Sí, ja, ja». «Pues no parece creerlo». «No creas, ya se enmendó». Le mostré un mechoncito de tu pelo. Le enseñé además un retrato de la gorda Elsa Maxwell y le dije que eras tú. En esta ocasión no quiere que yo vaya por ti. Tampoco yo. Muy bien. Entonces ven a las 6 y será recibida inmediatamente. No lo olvides, a las 6 de la tarde en punto. Te esperamos. Aceptó asistir a la cita. Cumpliendo este encargo de golf, hice otras llamadas y algunas tareas diversas. De pronto me di cuenta de que mis mandíbulas estaban trabando más y más como resultado de un molesto ruido. Finalmente le dije al ocupante del sillón de golf: «¿Qué clase de galletas son esas?» «Bocadillos de jengibre». Era evidente que la ronquera era natural en él. «No sabía que teníamos en casa», comenté. «No, no hay. Se las pedí a Fritz y en vista de que ni siquiera las conocía, yo mismo fui a comprarlas a la 9ª Avenida». «¿Cuándo?» «Esta misma mañana». «Sí, hace poco rato». Me volví hacia el teléfono y descolgándolo llamé a Wolf, que se hallaba todavía en los salones de horticultura. «Quiero informarle», le dije, «que el señor Harker está sentado en su escritorio comiendo galletas de jengibre. Hace unos momentos fue hasta la 9ª Avenida a comprarlas». Si va a andar saltando de un lado a otro, cuando mejor le acomode, ¿qué es lo que vamos a recibir entonces a cambio de nuestros $100 diarios? Wall me contestó tajante, volviéndome hacia Hackett. Después de colgar, también le hablé tajante. No podría salir de la casa salvo contando con instrucciones de Wolf o mías. Esto pareció no impresionarlo en lo más mínimo. «Está bien», dijo, «si ese es el trato, lo cumpliré, pero en todo convenio hay 2 aspectos. Se estipuló que me iban a pagar por adelantado y hasta ahora no he recibido el salario correspondiente al día de hoy. Son $100 netos». Saqué 5 billetes de $20 de la cartera para gastos y se los alargué. «No cabe duda», comentó al mismo tiempo que arreglaba cuidadosamente los billetes y se los metía en el bolsillo, «que es un buen pago por tan poco trabajo, aunque me doy perfecta cuenta de que súbitamente puede presentarse la ocasión de desquitarlo». Inclinándose hacia mí prosiguió: «Aunque debo decirle confidencialmente, Archie, que no creo que suceda nada. Soy de temperamento sanguíneo». «Sí», le contesté, «pues yo también». Abrí el cajón del en medio lado derecho del escritorio, en el que usualmente guardaba yo las armas, saqué una funda y me la puse. Luego tomé mi pistola que se hallaba junto con otras 2 que pertenecían a Wolf, y como solo tenía 3 cartuchos,
Abrí un poco más el cajón para llegar al compartimiento de municiones y entonces llené el cilindro. Cuando estaba metiendo la pistola en la funda, miré de soslayo a Hackett y noté que había cambiado de cara. La línea de sus labios se habían apretado y en sus ojos se veía una mirada de asombro y cautela. No había pensado antes en ello, me dijo, y su voz también tenía un acento diferente. Es señor Wolf, no cabe duda que es toda una pieza, y usted es un incondicional. Si estoy desempeñando esa tarea es porque tengo entendido que alguien puede confundirme con él y tratar de matarme, pero para ello solo cuento con su palabra asegurándome que tal es la situación. Si en realidad es más complicada y la intención de usted es asesinarme, enfáticamente quiero hacer constar que no sería equitativo ni justo. Le sonreí con simpatía, tratando de reparar mi error, al percatarme de que no debería haber sacado la pistola en su presencia. La vista del arma y los cartuchos, ambos de verdad, lo habían asustado extremadamente. Oiga usted, le dije con firmeza, hace un instante me acaba de decir que no esperaba que sucediera nada. Puede ser que tenga razón, y me inclino a pensar igual, pero por si alguien tratara de hacer algo, me he armado como usted lo ha visto. Por dos cosas lo hago. La primera, evitar que le hagan daño, y la segunda, que en el caso de que lo consiguiera, hacérselo yo mayor aún al culpable. Mis palabras parecieron tranquilizarlo, porque su mirada perdió concentración, pero ya no prosiguió comiendo las galletas. Por lo menos logré esa ventaja. A decir verdad, cuando esa tarde lo conduje de nuevo a casa, poco después de las 5:30, tuve que mantener en el primer plano de mi memoria el recuerdo de las galletas y del Archie, con que acostumbraba a dirigirse a mí para no caer en la más completa admiración hacia él. Durante el largo paseo que llevamos a cabo, hicimos alto en el Museo Metropolitano de Arte, en los jardines botánicos y en 3 o 4 tiendas. Ocupó durante el trayecto el asiento trasero del automóvil porque así lo acostumbraba Wolf, y por el espejo retrovisor pude verlo sentado confortablemente, observando todo y con muchísima más imperturbabilidad que el mismo Wolf. En uno de los altos que hicimos, Hackett descendió del coche y atravesó la acera con muy buen estilo, sin apresuramientos, inquietud, sobresaltos o traspiés. Simplemente caminó, con el sombrero, el abrigo y el bastón de Wolf que llevaba puestos. Hasta a mí me habría engañado. Tuve que recordar el mérito de Wolf, aunque el resto del plan seguía pareciéndome el mayor error que jamás hubiera cometido. De regreso en la casa, dejé a Hackett en el despacho y me dirigí a la cocina en donde se hallaba Nero bebiendo cerveza. Le reporté que había tratado de cazar a aquel a cañonazos desde arriba de las palisades sin que pudieran darle, que se había raspado un poco el codo izquierdo en la puerta giratoria de Rusterman, pero que por lo demás nada le había ocurrido. Wolf gruñó. ¿Cómo se portó? Muy bien. Wolf volvió a gruñir. Cuando anochezca,
es de esperar que podamos obtener algún resultado. Quiero repetir lo que ya te dije al mediodía. Desempeñarás un papel activo en la entrevista con la señorita Greer, pero dominándote. Si te extralimitas, no quiero ni decirte cuál puede ser el efecto que el señor Hackett. Como sabes, las instrucciones que ha recibido son precisas, pero no se puede confiar en su disciplina. Cuida que ella hable lo suficiente fuerte para que yo pueda oírla. Siéntala en el lado opuesto de mi escritorio para verle la cara. Está bien, señor. Pero el resultado fue que no pude obedecer esas órdenes. Casi eran las 6. Unos minutos después llamaron a la puerta y fui a abrirla, echando de paso una ojeada a la oficina para cerciorarme de que Hackett no tuviera puestos los pies sobre el escritorio. Era la señorita Greer, pero acompañada del mayor Emily Jensen. Posiblemente no se atrevió a andar sola por las calles de la gran ciudad. ¡Qué bien!, exclamé con aire entusiasta. 2 peces en un solo anzuelo. Jensen me contestó con unas palabras de saludo y Jane intentó justificarse. El mayor Jensen decidió acompañarme por un impulso momentáneo. Nos hallábamos juntos tomando un cóctel. Me miró de arriba abajo, pues efectivamente yo estaba bloqueando la entrada. ¿Podemos pasar? Claro que podría haberle dicho a Jensen que solamente disponía de una silla extra y que por lo tanto sería mejor que se fuera de paseo. Pero si la idea era lograr un resultado haciendo que cualquiera de los dos confundiera a Hackett con Nero Wolfe, para mí sería preferible efectuar el experimento con él y no con ella. Pero por otra parte, Hackett estaba preparado solamente para la entrevista con Jane y el correr cualquier riesgo que pudiera presentarse era más de lo que yo podía asumir en cuanto a responsabilidad. Decidí, por tanto, conducirlos al recibidor y rogarles que esperaran para poder ir a consultar con Wolfe. Pasen, les dije con amabilidad. Pasen y tomen asiento. Acababa de dejarlos en el recibidor y me encaminaba hacia el pasillo cuando me di cuenta de un hecho desgraciado. La puerta de aquel estaba abierta y desde ahí podía verse el interior de la oficina. Era un error de mi parte, pero es que yo no esperaba que pudiera presentarse alguna complicación. Sin embargo, si atravesaban el aposento, como era lo más seguro, verían perfectamente a Hackett sentado al escritorio, pero, en resumidas cuentas, para eso estaba él ahí. Seguí pues caminando sin detenerme hasta llegar al sitio de observación en el cual ya se estaba aprestando Wolfe a atisbar por la abertura en la pared. Le dije en voz baja: vino con alguien que no esperábamos, el mayor Jensen. Los pasé al recibidor. La puerta que da a la oficina está abierta. ¿Qué hago? Reprimiéndome, cuchilló: con un demonio. Vuelve al recibidor por la oficina y cierra la puerta detrás de ti al pasar. Di al mayor Jensen que espere porque quiero hablar a solas con Jane Greer. Introdúcela en la oficina por el corredor y cuando vayas, en eso se oyó un disparo. Por lo menos así nos pareció, y la detonación no provenía de afuera. Las paredes y el aire mismo vibraron. A juzgar por la intensidad del ruido, yo podría haber sido
el autor del disparo, pero no era así. Me puse en movimiento. En 3 saltos me situé a la puerta de la oficina y sin pronunciar palabra, velozmente seguí hasta el recibidor. Jansen y Jen se hallaban de pie, uno un poco a la derecha y el otro un poco a la izquierda, ambos con aspecto de gran desconcierto y enmudecidos. No tenían nada en las manos, excepto Jen, que sujetaba su bolso. Me hubiera inclinado fácilmente a pensar que el trueno se había debido a alguna galleta partida por Jacket, si no flotara en el aire un olor que yo conocía bien. ¿Qué ocurrió?, le pregunté a Jensen con brusquedad. Eso es lo que quisiera saber, replicó mirándome. De hito en hito, ¿qué diablos fue? No es para usted, no. ¿Y usted? Giré sobre mí mismo para encararme con Jane. ¿Y tú? Idiota, exclamó indignada, tratando de dominar el temblor que la sacudía. ¿Para qué crees que iba yo a disparar? Déjame ver lo que llevas en tu mano, demandó Jensen. Con sorpresa, vi que mi mano sujetaba un revólver. Debí sacarlo de la funda sin darme cuenta cuando corría. La detonación no fue producida por le dije, al mismo tiempo que le ponía el cañón del arma bajo la nariz para que lo oliera. ¿No es cierto? Efectivamente, no huele a pólvora, pero es indudable que aquí fue disparada un arma. ¿Percibe usted el olor? Sí. Muy bien. Vayamos a ver al señor Wolf para discutir el asunto. Por aquí. Y les indiqué la puerta del despacho con un movimiento de la pistola. Jen empezó a balbucear algo referente a que tenía un pendiente de trabajo, pero yo no hice caso y seguí a Jensen al otro aposento. Les presento al señor Nero Wolf, dije. Tomen asiento. Estaba procediendo según mi propio criterio y me imaginé estarlo haciendo bien, porque Wolf no se encontraba a la vista. Tuve que decidir lo que iba a hacer con ellos mientras localizaba la pistola y quizá hasta la bala. Jen todavía estaba insistiendo entrecortadamente en su pendiente trabajo cuando tuve que interrumpir porque Jansen exclamó estupefacto: Wolf está sangrando de la cabeza. Miré a Hackett. Se hallaba de pie por detrás del escritorio, ligeramente inclinado hacia adelante y apoyándose con una mano en aquel. Nos miraba con los ojos muy abiertos. La sangre le escurría por un lado del cuello. Cobrando ánimos, grité: Fritz. Este apareció de inmediato. Probablemente andaba por el pasillo. Cuando entró, le hice entrega de mi pistola. Si alguno se mueve, aunque sea para buscarse el pañuelo, dispárele. Esas instrucciones son peligrosas, intervino Jansen con firmeza. Si él no se preocupe, es de fiar. Yo quisiera que me registrara, dijo Jens, alzando las manos. Eso sería mejor, repuse, y acercándome lo palpé del cuello a los pies, tras de lo cual lo invité a sentarse cómodamente en un sillón. Me volví a Jen, quiso traspasarme con una mirada de supremo disgusto. Mira, Jen, le dije, si te niegas a que te revise y luego haces algún movimiento que obligue a Fritz a meterte una bala en el estómago, no me culpes después de ello. Me lanzó más puñaladas con los ojos, pero aceptó. La palpé con algo menos de minuciosidad que a Jansen. Examiné también el interior de su bolso de mano, regresándoselo después. Hecho todo esto, rodeé el escritorio de Wolf para acercarme a Hackett y ver su herida.
Cuando Jansen anunció que tenía sangre en la cabeza, aquel se tocó con la mano y a la sazón contemplaba sus dedos manchados de rojo. Tenía la boca abierta. ¿Es en mi cabeza?, preguntó con su áspera voz. ¿Es en mi cabeza?, repitió. La exhibición que estaba haciendo no hablaba elogiosamente de la reputación de intrepidez que tenía Wolf. Tras de un examen somero, le dije con claridad: no, señor, apenas si es un rozoncillo en el borde superior de la oreja. Entonces, ¿no estoy herido? En esos momentos me sentí capaz de matarlo, pero preferí decirle a Fritz, que seguía ahí con mi revólver en la mano, que los movimientos innecesarios seguían prohibidos. Llevé a Hackett al baño, que quedaba en el extremo opuesto de la habitación, y cerré la puerta detrás de nosotros. Luego le hice que viera su oreja en el espejo. Le apliqué un antiséptico y le puse un parche de tela adhesiva. Además, le recomendé que permaneciera ahí hasta serenarse y que luego se reuniera de nuevo con todos nosotros, teniendo más cuidado con su actuación, procurando desenvolverse con displicencia y superioridad, y dejando por mi cuenta el desarrollo de la conversación. Cuando reaparecí en la oficina, Jen me espetó la siguiente pregunta: ¿lo buscaste? Sin hacerle caso, di vuelta al escritorio de Wolf para echar una mirada al sillón, donde se apoyaba la cabeza en el respaldo. El forro era de cuero café y a una distancia de 20 centímetros aproximadamente de la pared superior y como a 30 de uno de los lados, en un punto que naturalmente ha de haber estado al nivel de la oreja izquierda de Hackett, había una perforación en el cuero. Miré por detrás y también estaba agujerado. También en la pared había un agujero. Empecé a buscar, pero sintiendo la extraña intuición de que probablemente no encontraría el arma, sin importar lo minuciosa que fuese mi búsqueda. Sí, esa era una premonición. No cabe duda que debió ser mal día para las premoniciones, porque cuando llegué al florero grande en una mesilla situada entre las ventanas y vi que contenía algo blanco, introduje la mano y saqué una pistola enganchada de un dedo por el gatillo. A juzgar por el olor que despedía, recientemente había sido disparada, aunque como era de esperarse, ya estaba fría. Era una 38 Granville, cercana a la ruina. El objeto blanco que primeramente había visto era un pañuelo común y corriente, de tela de algodón, tamaño grande, con una abertura por la que salía la empuñadura del arma. Tomando las debidas precauciones, al tocarlo, revisé el cilindro y vi que tenía 5 cartuchos intactos y uno quemado. Hackett se encontraba a mi lado murmurando no sé qué cosa. Le hablé con brusquedad. Sí, se trata de una pistola recientemente usada. No es mía ni de Wolf. No será suya. No. Mejor serénese porque tenemos que volver y ya bastante tengo con pensar lo que debo decir para soportar sus intromisiones. No trate de ayudarme. Si todo eso termina como debe de ser, le daremos $100 extra, ¿de acuerdo? Sería yo un estúpido de tomo y lomo si no hubiera contestado Hackett. 200. Ya ve usted que estuve a punto de morir. Le manifesté que tendría yo primero que hablar con Wolf para que autorizara los otros $100, y abriendo la puerta de la oficina entramos en esta. Hackett por delante,
Este se encaminó para sentarse al sillón en el que momentos antes había estado a punto de convertirse en cadáver. Yo cambié de posición mi silla para darle el frente. ¿Qué fue lo que encontraron?, preguntó Jansen con sequedad. Esto, le contesté de buen talente. Es un revólver veterano, un Granville 38, que fue usado no hace mucho, y al mismo tiempo lo deposité sobre mi escritorio. Fritz, dame mi pistola. Me la llevó y la retuve en la mano. Gracias, le dije. Esa cosa la encontré dentro de un florero, envuelta en un pañuelo. 5 cartuchos sin usar y uno usado. Es extraño a esta casa. Nunca se le vio por aquí antes. Parece ser el toque final de una situación crítica. Jen estalló. Me calificó de canalla increíble. Vociferó que quería un abogado y que pensaba ir por uno inmediatamente. A Hackett le llamó de 4 o 5 modos distintos. Afirmó que era el complot más sucio de la historia. Ahora me doy cuenta, terminó diciendo a Hackett, de cómo pudieron enredar al capitán Roth. Me dejé sorprender por ese zorro de Godwin, pero en esta ocasión no lo lograrán. Hackett estaba tratando al mismo tiempo de hacerse oír, por ello hablaba cada vez más alto, y cuando Jen hizo una pausa para tomar aliento, se pudo oír que decía: «Y no lo toleraré. Viene usted aquí e intenta matarme, lo que casi consigue. Luego se pone a insultarme con motivo de un tal capitán Roth, siendo que ni siquiera lo conozco». Todo esto lo dijo con una gran fuerza de expresión. Aparentemente había olvidado que representaba el papel de Nero Wolfe, o con tanta excitación se estaba creyendo el mismo Wolfe en persona. Siguió diciendo: «Jovencita, escuche lo que le digo. Yo no». Jen se dio la vuelta para encaminarse a la puerta. Instantáneamente me puse de pie y corrí tras ella, pero no iba ni a la mitad del cuarto cuando tuve que meter el freno, porque el hueco de la puerta había sido ocupado por una masa que se movía por sí misma y que le cerraba el paso. Jen se detuvo bruscamente, con los ojos desencajonados, y luego retrocedió 2 pasos. La masa avanzó, se detuvo y abrió la boca. «Tengo mucho gusto en conocerles. Soy Nero Wolfe». Lo hizo a la perfección, con superior estilo, y causó un gran efecto. Nadie dijo: «Esta boca es mía». Se movió hacia adelante y Jen volvió a retroceder. Wolfe se detuvo en la esquina de su escritorio y, apuntando con el dedo a Hackett, le dijo: «Cambie usted de asiento, si me hace el favor». Hackett se levantó sin chistar y fue hacia el sillón de cuero rojo. Wolfe se inclinó para examinar la perforación en el respaldo del asiento y el agujero hecho en la pared. Tras de proferir un gruñido, tomó asiento. «Esta es la mejor demostración de que todo ha sido una farsa», exclamó Jansen. Jen expresó decidida: «Yo me marcho», y se encaminó hacia la puerta. Pero como yo esperaba eso, en un par de saltos llegué a su lado, sujetándola firmemente de un brazo, listo a retorcérselo si se pone difícil. Jansen se puso en pie de un brinco, con los puños apretados. Evidentemente, en el corto periodo de 48 horas, las cosas habían evolucionado hasta el grado de que no podía soportar la vista de que otro hombre pusiera las manos encima de su Jane.
sin que la adrenalina empezara a correr torrencialmente por sus venas. Un momento. La voz de Wolf restalló como latigazo. Nos convirtió en estatuas. Señorita Gear, pronto estará usted en libertad de irse si así lo desea. Pero primero quiero decir algo. Señor Jansen, sírvase tomar asiento. Archie, vete a tu escritorio, pero mantente alerta con la pistola porque una de estas personas es un asesino. Eso es mentira, dijo Jansen con viable jadeo. ¿Quién diablos es usted? Ya me presenté hace un momento, señor. El caballero ahí sentado es un empleado mío temporal. Cuando me amenazaron de muerte, lo contraté para que me sustituyera. Gordo cobarde, escupió Jane. Wolf movió de un lado a otro la cabeza. No diga eso, señorita Gear. No es una gran distinción el ser valiente, pero puedo decir que lo soy. De ninguna manera soy un cobarde. La vanidad me hizo pensar que solamente yo podría capturar a la persona hábil y audaz que desea matarme. Quiero estar vivo para lograrlo. Se volvió con brusquedad hacia mí. Archie, llama por teléfono al inspector Kramer. Jan y Jansen se pusieron a hablar súbita y vehemente al mismo tiempo. Wolf les impuso silencio diciéndoles: me hacen el favor de callarse. Dentro de unos instantes les ofreceré una alternativa, o la policía o yo. Entre tanto, el señor Kramer puede servirnos de ayuda. Y prosiguió mirando de soslayo a Hackett. Si quiere alejarse de este bullicio, allá arriba está su habitación. Prefiero permanecer aquí, replicó este. Tengo un cierto interés en el caso, ya que por poco resulto muerto. Aquí está Kramer, le dije a Wolf. Levantó el teléfono de su escritorio. ¿Cómo está usted? No. Lo que quiero es hacerle una súplica. Si me envía un hombre, le haré entrega de un revólver y una bala para que me hagan el favor de buscar las huellas digitales que tengo y me manden copias. Además, le agradecería que se investigara la procedencia del arma, así como disparar una bala con él para que se compare con la que le estoy enviando y con las que causaron la muerte de Jansen y Doyle, comunicándome los resultados. Eso es todo. No, de ninguna manera. Si viene usted personalmente, se le entregará el paquete en la puerta, pues tampoco podrá entrar. Estoy muy ocupado. Cuando colgó le dije: le entregaremos también el pañuelo a Kramer. Déjame verlo. Le alargué la pistola con la empuñadura asomándose por el agujero en el pañuelo. Wolf frunció el ceño al ver que éste carecía de marcas de lavandería o algún otro indicio y que era de los que pueden adquirirse en cualquier almacén de ropa. Ya nos quedaremos con él, dijo. ¿Y esa prenda por qué estaba ahí?, preguntó Jansen. Los ojos de Wolf se cerraron. Estaba evaluando la expresión de Jansen, su entonación, su longitud y latitud mentales, para decidir si la pregunta era consecuencia de una inocente curiosidad o un encubrimiento de culpa. Siempre acostumbraba a cerrar los ojos cuando hacía esa prueba. Un instante después los entreabrió. Si una persona dispara un arma, dijo, y no ha tenido oportunidad de lavarse, el examen de sus manos proporcionará una prueba incontestable. Eso probablemente no lo sabe usted, por lo menos aquel de ustedes que disparó la pistola sí lo sabe.
El pañuelo sirvió para proteger la mano. Si se le observa con un microscopio, se encontrará en él numerosas partículas de pólvora y otros residuos. El hecho de tratarse de un pañuelo masculino no nos ayuda en nada. El mayor Jansen naturalmente tendrá pañuelos así, y en cuanto a la señorita Greer, pudo haberlo pedido prestado. Me dijo usted que me quedara mientras nos decía algo, exclamó Jens. Tanto ella como Jansson se habían sentado de nuevo, pero hasta ahora prácticamente no ha dicho nada. ¿En dónde estaba usted cuando fue disparado el balazo? Puff, resopló Wolf. Fritz empaca en una caja de cartón la pistola y la bala, empleando papel suave. Cuando venga el hombre por ella, entréguesela, pero primero tráeme una cerveza. ¿Quiere alguno de ustedes también una? Fue obvio que ninguno quería. Pues bien, señorita Greer, el asumir o pretender contar con poderes mágicos por parte de alguno de los asilados de esta casa de locos sería inútil. En el instante en que se oyó la detonación, yo me encontraba en las cercanías de la cocina hablando con el señor Godwin. A partir de entonces he estado en un lugar donde el cual podía ver y oír lo que ocurría en una sección de este aposento. Sus ojos pasaron de Jen a Jansen y de nuevo regresaron a aquella. Uno de ustedes dos puede cometer un error y quiero evitarlo. Hasta ahora no les he preguntado qué hacían o dónde estaban cuando ocurrió el disparo. Antes de hacerlo, quiero decirles que, aun sabiendo lo que sabemos, es perfectamente demostrable que el disparo se hizo desde la dirección en que se halla la puerta abierta del recibidor. El señor Hackett no pudo haberlo producido. Eso a usted le consta, señor Jansen. El señor Brenner se encontraba en la cocina. El señor Godwin y yo estábamos juntos. Quiero advertir al culpable que es uno de ustedes, que lo que dejo dicho se puede demostrar a satisfacción ante los tribunales. Ahora bien, si ustedes dos afirman que en el instante en que se oyó la detonación se hallaban juntos, muy juntos quizá, mirándose a los ojos, eso podría ser ventajoso para quien disparó el revólver, pero para el otro podría ser desastroso al final, porque al descubrirse la verdad, como tendrá que suceder, se le acusará de complicidad. ¿Cuánto tiempo tienen de conocerse? Ya se está mordiendo el lado inferior. Dejó de hacerlo al contestar. Lo conocí anteayer aquí mismo. ¿Es verdad eso, señor Jansen? Sí. Las cejas de Wolf se elevaron. No es una amistad tan larga como para que justifique una de las más costosas formas de sacrificio que hay. A menos de que el chispazo fuera muy intenso, no creo que exista base para fundirlos a los dos en una complicidad criminal. Espero que comprenderá bien, señorita Greer, que lo único que buscamos es la verdad. ¿Dónde está usted y qué hacía cuando se escuchó el disparo? Me hallaba junto al piano. Acaba de poner mi bolso en él e iba a abrirlo. ¿Qué cosa quedaba enfrente de usted? La ventana. ¿Miraba al señor Jansen? No, en ese momento no. Gracias. Y los ojos de Wolf se movieron. ¿Y usted, señor Jansen? Estaba mirando hacia el pasillo para ver a dónde habría ido Godwin. En realidad no tenía ningún motivo para ello. En esos momentos no miraba a la señorita Greer.
Walt se sirvió la cerveza que acaba de llevar Fritz. Ahora estamos en condiciones de poder formar una decisión. Señorita Gir, dijo usted que deseaba ir con un abogado. Que el cielo la proteja. Pero no sería conveniente permitir que cualesquiera de los dos se marchase para actuar por su cuenta y riesgo. Como la bala iba dirigida a mí, me rehúso a dar dicho permiso. Por otra parte, no podemos proceder inteligentemente sino hasta contar con el reporte del señor Kramer, y para eso se necesita algún tiempo. Walt dejó escapar un suspiro. Archie, llévalos al recibidor y quédense ahí hasta que yo los llame. Fritz contestará el timbre. 2 horas de un silencio pétreo fueron creciendo con lentitud. Agradecí debidamente la ruptura de la monotonía cuando un poco antes de las 9 llamaron a la puerta y Fritz entró. Archie me dijo: el señor Wolf quiere que vayas a la oficina. Se encuentra con el inspector Kramer y el sargento Stebbins. Yo me quedaré aquí en tu lugar. Si el ambiente en el recibidor estaba lejos de ser jovial, en la oficina era sombrío por completo. Una ojeada a Wolf fue bastante para ver que estaba en un estado incontenible de furia, porque su dedo índice describía círculos tras círculos en el mismo sitio, sobre la cubierta del escritorio. Hackett no se hallaba en la habitación, pero el sargento Purley Stebbins, de pie junto a la pared, tenía todo el aspecto de estar desempeñando una misión oficial. El inspector Kramer, sentado en el sillón de cuero rojo, ostentaba en el rostro el mismo color que su asiento. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de Se necesita un hombre de Rex Todd. Estamos en la parte 2 y nos vemos en la siguiente. Nos paría la parte 3 y final. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.